Hola amigos, mi nombre es Carmen Jerea y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Frit. Mi invitado de hoy es Nicolás Gómez. Nicolás es desarrollador, creador de contenido y fundador de trabajoremoto.cl, un sitio lleno de recursos para quienes quieren trabajar en modalidad contractor desde Chile. Con Nico hablamos de cómo conseguir los primeros contratos internacionales, cómo diversificar ingresos con productos digitales, cómo usar comunidades para investigar y crear contenido. Si alguna vez te preguntaste cómo vivir de forma más libre, este episodio es para ti. Así que vamos por ello. Nico, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Y la idea hoy, bueno, es conversar un poco acerca de cómo es conseguir los primeros proyectos en modalidad contractor. Bueno, partiendo por el vocabulario. ¿Qué es para ti ser contractor, Nico? Si uno lo piensa en verdad, al menos en el área de tecnología, tú vas a ver muchas personas que dicen que yo soy contractor o por ejemplo, reclutadores que te dicen se busca persona en modalidad contractor. Entonces, primero es una modalidad de trabajo, ¿ya? Y esta modalidad de trabajo, la particularidad que tiene es que es como una relación que tú tienes con una empresa que te está contratando, pero es como a través de un tipo de contrato específico que es de prestación de servicios. Entonces, en realidad, tú eres un trabajador independiente que está vendiendo sus servicios a una empresa, a diferencia de cuando tú estás como empleado para una empresa. Y tiene ciertas diferencias. Y en particular, como que si uno empieza a ver como ya, tengo contrato por un lado, que hay un contrato, pero que no es un contrato de trabajo, sino es prestación de servicio, y un empleado por el otro lado, como que las diferencias que empiezas a ver son como, por ejemplo, que no es como una relación de dependencia propiamente tal, sino que es un poquito más flexible. Entonces puede que no te molestes mucho con el horario ni con la ubicación desde donde tú trabajas. Y esto es como, este tipo de contrato es muy popular en tecnología, eh, y eso pasa mucho porque las empresas como extranjeras de Estados Unidos, por ejemplo, o algunas de Europa, buscan contratar personas como a nivel mundial, porque a veces pasa que el talento es escaso por ejemplo, en Estados Unidos puede que haya falta de talento y prefieren contratar personas que sean talentosas como en cualquier lado del mundo. Eso, aparte que también pueden pagar un poco menos. Entonces, al final pasa un poquito que, no sé, los salarios allá son 200.000 anuales, por ejemplo, pero si contratan a alguien desde Latinoamérica, le ofrecen 120.000 al año. Puede ser un ejemplo de salario. Entonces, es un buen salario para alguien que trabaja desde Latinoamérica, desde su casa, por ejemplo. Entonces, como que también tiene un poquito de eso, que las empresas, aparte de que buscan talento global, obviamente también tienen la patita de querer abaratar un poquito los costos. Y por eso, en verdad, es como un término súper popular como en el área de tecnología. Entonces, cuando uno dice que alguien es contractor, es casi que básicamente trabaja para una empresa extranjera desde su país en Latinoamérica. Es eso. Eventualmente uno podría tener varios proyectos a la vez también, ¿no? No sé cómo lo estás llevando tú en este momento. ¿Tienes un solo cliente o tienes varios? Porque al final la relación es más como de proveedor de servicio a cliente, Claro. ¿cierto? Es mucho más parecido a esto que a como Sí, colaborador, empresa, contratante. En el fondo ellos son tus clientes de alguna manera. claro, sí, ellos son los clientes y claro, ahí va a depender también del tipo de contrato, porque hay contratos que son más a largo plazo pensando en un año, que el contrato en un año es como algo más largo plazo, y con una patita como de renovable, pero que esa patita de renovable muchas veces no va a aparecer en el contrato propietario, va a ser más de palabra. Entonces, como que en verdad uno asume que es por un tiempo. También hay tipos de contrato que es por proyecto, hay tipos de contrato que te dicen 40 horas a la semana, o 20 horas a la semana, 10 horas a la semana. Entonces, al final, va a depender mucho también de la carga que tú tengas. Entonces, por ejemplo, yo hubo un tiempo en la cual estuve en uno que eran aproximadamente 25 horas a la semana, entonces eso me permitía hacer más cosas, como tener más clientes, tanto en Chile o podría haber tenido otros clientes en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el día de hoy estoy en una modalidad que es más full time y la carga de trabajo es suficiente, tanto mental como físicamente, como para no tener más cosas. Entonces, como que está la posibilidad de hacerlo, pero en verdad no me da para hacerlo, al menos en estos momentos. ¿Qué tipo de proyectos o de contratos haces en este momento? Ah, ¿Cómo ya, estás sí, no trabajando? hablaba de eso. Ya. Si yo trabajo principalmente en desarrollo web, haciendo aplicaciones web, que es un poquito distinto a lo que uno imagina con una página web, que al final
hay distintos tipos de plataformas que uno puede acceder a través del explorador. En Chrome tú puedes acceder a algunas páginas que son más complejas que otras. Hay páginas que son informativas y otras páginas que son más como una aplicación propiamente tal, pero que viene en Internet. Entonces yo me dedico a hacer ese tipo de plataformas un poquito más como más orientadas como a que tengan como harta funcionalidad, como tengan alto procesamiento de datos también, como que me manejo mucho en esa área. Entonces actualmente trabajo para una empresa que se llama UDP, y en esta hacemos, nuestros clientes finales de esta compañía son family offices, que son empresas que tienen muchas unidades, departamentos en Estados Unidos. Y ellos utilizan software, distintos software para llevar como su operación. Y lo que hace la empresa para la que yo trabajo es unificar toda esa información en una sola plataforma. Entonces yo trabajo ahí haciendo como visualización de datos, también haciendo integraciones con los distintos proveedores. Entonces como que al final es harta programación la que yo hago y también tiene un poquito de frontend, un poquito de backend, que es lo que uno termina haciendo en desarrollo web. Al final me cargo como la parte de la base de datos y también un poquito cómo se ve. ¿Y cómo llegaste a eso, Nico? Digamos, ¿cómo llegaste a trabajar con ellos, a colaborar con esta empresa? Mira, yo siempre hablo del tema de la suerte, porque en verdad si uno empieza a pensar como hay muchas cosas que son gracias a suerte, y en particular esto también tiene gran parte de suerte, en el sentido de que yo la primera vez que trabajé con las personas que trabajan en esta empresa fue el 2017, entonces fue hace hartos años. Entonces, para mí fue un momento en el que yo dije, ya, quiero pegarme un viaje de 4 meses de nómada digital con mi esposa. Entonces necesito tener algo más o menos estable. O sea, necesito tener un contrato de al menos un año. Y que tiene que pagar bien. Entonces, ojalá que tiene que ser algo contrato. Entonces, como empecé a pensar como ya, ¿quién me podría dar una oportunidad de ese estilo? Tenía un listado de empresas y entre ellas estaba esta persona que yo ya había trabajado con él en el año 2017. Entonces, para mí fue ir a tocar puertas y decir, ¿necesitan a alguien? Entonces fue muy fácil para mí quedar, porque sí, obviamente querían trabajar de nuevo conmigo, porque el trabajo anterior yo lo había hecho súper bien, ya me conocían cómo trabajaba, entonces como que no hubo ninguna prueba técnica de por medio, ni nada por ese sentido. Entonces como que para mí fue muy fácil quedar esta vez, fue tocar puertas que ya estaban abiertas. Como simplemente me senté, ver qué puertas tenía abiertas para conseguir un trabajo de este estilo, las toqué y resultó, y funcionó. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo, Nico? Eso fue hace 2 años, 3 años, 2023. Abril 2023, 2 años, hace 2 años, sí. ¿Y de ahí has trabajado solamente con ellos o...? Sí, de Ya, aquí he trabajado solamente con ellos. son- De vez en cuando igual tengo otro tipo de ingresos que también tienen que ver con la actividad principal que me dedico yo, que es programación, pero eso yo lo veo como por mi lado, como es para una empresa chilena en Ujú. particular. Pero son trabajos muy, muy, muy puntuales, y generalmente es como a principio de año. Entonces, como que, claro, está esa libertad también porque nadie me va a decir nada al respecto de eso, pero tampoco es algo que pueda hacer constantemente por el tema del desgaste también, como en estos momentos estoy Carga en esta laboral, modalidad, claro, claro, estoy con esta modalidad, pero con 40 horas más o menos semanales. No, 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 sé, no es que te las traqueen y yo tenga que decir como ya, hoy día hice 5, mañana hago 10, por ejemplo, porque no tiene que ver tanto por eso, tiene que ver más como con la carga y lo que se espera que uno haga como mes a mes o semana a semana. Entonces, por eso como que no es que podría estar con muchos clientes más, pero de vez en cuando igual tengo algunos clientes por fuera. Sí, sí, te sí, sí. Sí. pregunto eso, Nico, porque, claro, una de las cosas que pasa cuando uno eh, trabaja de manera independiente, digamos, y tiene uno, dos, varios clientes, es que a veces uno termina siendo igual en una relación de casi dependencia de ese cliente, en el sentido que Claro. ese cliente es como tu principal fuente de ingreso Sí, y sí, sí. las cosas van bien cuando los proyectos se van encadenando, digamos, cuando hay un proyecto tras otro y eso, pero en algún minuto igual puede pasar que Sí. se acaba el proyecto, algo pasa, no Ujú. sé. Entonces, uno trata de preocuparse y como evitar la dependencia de un solo cliente. Sí, sí, obviamente, sí, sí, es verdad. Claro, yo estoy en esta modalidad de contractor que si uno ve como la comparativa, es como ya, está el trabajo independiente, full independiente, en donde tienes, por ejemplo, muchos clientes a la vez,
donde cada uno de esos clientes son proyectos que duran, no sé, un par de semanas o meses, pero no es de mucha duración. Pero yo estoy como en la parte que es más cercana como el trabajo como empleado. Entonces, como que, y eso como decía en un comienzo, como que igual tiene beneficios y tiene cosas malas. Como que tiene los beneficios de flexibilidad horaria, flexibilidad de ubicación, que yo puedo estar en cualquier lado del mundo trabajando, por ejemplo, a la hora que yo quiera, aunque tengo algunas reuniones, entonces como que esa es la única parte que no es tan flexible. Pero también tiene estas desventajas de que tampoco hay un contrato laboral propiamente tal que me defienda. Entonces, por ejemplo, en Chile uno sabe que el contrato te entrega vacaciones, que te entrega indemnización en el caso de despidos, como que hay hartas cosas que te protegen, pero yo no tengo esas cosas que te protegen en ese caso. Tampoco tengo, por ejemplo, el seguro de cesantía, porque soy trabajador independiente, entonces no tengo seguro de cesantía. Entonces, que todas esas cosas hay que meterlas también como a la balanza, como entre como ok, en Chile tengo estos beneficios, me pagan tanto, para afuera no tengo estos beneficios, pero quizás me pagan más. Entonces, como que hay que jugar un poquito con eso. Y el tema de esto, como de la incertidumbre, un poco, yo lo manejo como viendo qué está pasando en el mercado, por un lado, como ya, uno sabe que ve las noticias que está el tema de los despidos, pero no quedarse solo con los titulares, sino ir un poquito más atrás, como ya, hubo hartos despidos, pero quizás fue una corrección por el tema de la pandemia y donde hubo mucha contratación. Y, también otras cosas que yo hago harto, que no sé si muchas personas lo harán, es como, ya, yo trabajo para esta empresa, pero igual me gusta estar pendiente como de qué está pasando en la empresa, como de, ¿en qué punto estamos? Estamos quemando plata, por ejemplo. Es una startup, entonces estamos en proceso de quemar dinero. Pero ¿qué tan lejos estamos de llegar como al punto del break-even, que es cuando los gastos están como en línea con los ingresos? Entonces como que igual voy preguntando esas cosas, de manera de como ir viendo como, ya a ver, la cosa está difícil. Entonces quizás tengo que ponerme más activamente a ver otras empresas que estén contratando para el caso de que mi contrato se acaba, por ejemplo, como tener el listado ya listo, como y hacer clic en enviar postulación, enviar postulación, enviar postulación, por ejemplo. O también tener un listado como de personas que en el periodo me han enviado ofertas o que han, o que han demostrado interés de trabajar conmigo, por ejemplo. Como que también tener como esa nota mental de saber a quién tocar puertas. Porque lo peor que puede pasar es que el contrato se acabe antes de lo que tú esperabas y no tener ningún plan de acción. No tener... Entonces, si ves como que no tengo como concretamente como una lista de espera de clientes que quieran trabajar conmigo, como que yo sé dónde tengo que tocar puertas en caso de que pase algo. Y también está el tema como de finanzas personales, de como tener una bolsita de ahorro, por ejemplo, como esto que llaman como un funding de emergencia, que en caso de que pase algo, tener como varios meses como de poder estar sin generar ingresos, por ejemplo. Entonces, como que hay plan del A a la Z, entonces como que yo creo que eso también es lo importante. El tema de las finanzas personales es un mundo por sí mismo, pero como al menos mi filosofía siempre ha sido como, si gano tanto, como no gastar un poquito menos que eso, sino como que siempre tener como harto margen de ahorro y de inversión para estar protegido en caso de que pase algo malo. Y uno de esos planes, porque viste que está el plan A, B, C, D, etcétera, y yo sé también que por ahí lo he visto y lo hemos conversado, que también uno de tus planes, que, y además que un plan, creo que estás trabajando activamente en eso, es el desarrollo de productos digitales. Sí, sí, desarrollo de productos digitales. Exacto. Cuéntame un poco más también sobre eso. ¿Qué Sí, sí, sí. Claro, claro. Y a ver, la historia parte un poquito que a mí siempre igual me ha gustado enseñar, aunque no encuentro que sea alguien bueno para enseñar. Pero siempre me ha gustado como aprender cosas y después intentar transmitirlas. Pero, y en esa como ganas de transmitir las cosas que voy aprendiendo, hubo un tiempo en el cual yo como que empecé a estudiar mucho como el tema de freelancing, por ejemplo. Cuando en el periodo que yo estuve vendiendo muchos servicios de software, año 2015, 2016, entonces yo comencé a hablar un poquito del mundo del tema de freelancing, que yo esperaba que en algún momento se hiciera muy popular, como el tema de ser freelancer en Latinoamérica, pero encuentro que nunca pasó. No sé por qué, nunca se volvió popular. Yo tenía un blog que hablaba de temas de freelance. Y de repente este blog empezó a mutar y empezó a hablar de temas relacionados con trabajo remoto,
y también con la parte de freelancing, que es como más de crear propuestas, cómo crear una buena propuesta, por ejemplo, de venta. Y también me empecé a meter como en la parte contable, que es como, ok, ¿cómo facturo mis servicios? Como legalmente en Chile, por ejemplo. Y todo esto me llevó después a crear esta página que se llama trabajoremoto.cl, en donde empecé a contar mi experiencia de trabajo remoto en sí, porque hubo un tiempo en que no era tan popular, sobre todo antes de pandemia. Muchas personas me preguntaban como el tema de trabajo remoto probablemente tal. Era, ¿cómo es trabajar de tu casa? ¿Cómo es trabajar con pijamas, por ejemplo? Pero después esto empezó a mutar ya como en cómo conseguir más ofertas laborales, cómo facturar tus servicios, cómo pagar tus impuestos, cómo pagar tus cotizaciones, más como en el día a día. Entonces ahí yo empecé a crear contenido, me di cuenta que era algo que crecía más orgánicamente, en el sentido de que yo no tenía que meterle publicidad ni nada de ese estilo como para que fuera creciendo. Y todo esto tampoco, o sea, para tener una página hay que pagar. Entonces, en el fondo, como que yo estaba pagando para que la gente entrara porque tenía que tener la página en vivo. Y siempre pensé en que ya no quería tener más proyectos de ese estilo, porque ya había emprendido antes, entonces sabía lo que era tener solo gastos. Entonces pensé, ya, eh, quiero que esto sea algo que viva solo. No que me consuma tiempo ni recursos, que ojalá pueda subsistir en el tiempo solo. Entonces ahí pensé como en hacer un curso, propiamente tal, que fue el curso que se llama Remoto desde Chile, creo. Creo que así se llamó la primera versión del curso. Y eh, inicialmente quería que fuera un curso grabado, pero me di cuenta que hacer 10 minutos del curso me tomaba 2 horas y me di cuenta que no valía la pena hacerlo grabado. Y ya tenía experiencias haciendo clases, porque he sido clase en universidades y en clases en diplomados. Entonces como que dije, ya, pero que es así, organizo esto como si fuera una clase de algún diplomado, lo pongo a la venta y a ver qué pasa. Y ahí salió ese curso y en el tiempo este curso lo he hecho 2 veces y también tengo un curso que es específicamente de impuestos. Y en general siempre le fue súper bien al curso, o sea, siempre ha sido de 20 cupos y he podido venderlos todos sin meter publicidad, al menos hasta el día de hoy. Que no han sido tantas versiones, pero le ha ido bien, al menos al curso. Sí, sí, sí. Buenísimo, orgánicamente. Orgánicamente, sí. O sea, más o menos orgánico, porque, o sea, un poco hablando como de la parte más como de crecimiento, Ujú. eh, ¿Cómo ha sido eso? está, el de crecimiento me refiero como el cómo hacer que las personas lleguen a tus productos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta es una página web. Entonces, una forma en la que descubren las personas este producto, o hablando de producto como lo que estoy construyendo, eh, es a través de Google. Las personas que buscan en Google cómo hacer una boleta de honorarios para el extranjero, y estoy seguro que le voy a salir número uno o quizás número dos. No va a ser más allá de eso. Y va a salir mi blog entre medio de páginas oficiales del Servicio de Puesto Interno. Entonces, como que está bien posicionado en ese sentido. Entonces, muchas visitas llegan a través de ahí, pero también llegan visitas gracias a LinkedIn, porque en LinkedIn igual como que cada cierto tiempo creo contenido en base como a este nicho en específico, que son personas que quieran trabajar como contractor o que ya estén trabajando como contractor, pero que no tengan muy claro cómo es la parte legal, por ejemplo. Entonces, como que principalmente el motor principal en las cuales las personas se enteran que existe esto es a través de Google, después a través de LinkedIn. Y en temas como de ventas en sí, yo también tengo una lista de correos. O sea, tú te metes al blog, ves, y a veces te va a salir un pop-up que dice como, el típico pop-up que dice como te invita a registrarte en una lista de correos. Entonces también tengo eso. Entonces como que al final es como una maquinita, como que llegan ya sea porque ven algún post mío en LinkedIn o ven la página en Google. Después cuando empiezan a ver el contenido y se dan cuenta que igual les agrega valor, se inscriben a la lista de correo. En la lista de correo cada semana le va llegando un correo nuevo que tenga que ver con esta temática y así se va generando esta confianza. Como las personas iban confiando en uno y con respecto a las ventas, sin embargo, como que el motor principal de ventas es a través de LinkedIn. O sea, como que yo diría que el 70% de las ventas es a través de LinkedIn. Como que las personas llegan al curso cuando está abierto, porque es algo que yo hago en vivo, lo hacen a través de LinkedIn. Y yo publico cómo voy a hacer el curso tanto y tampoco hago mucho spam.
es como que lo hago una vez o dos antes de que esté el curso. Para que no canse, ¿no? Porque igual se Sí, torna sí, cansador cuando uno ve el mismo mensaje de sí, forma sí, sí. repetitiva. Claro, claro. Lo he visto y no, tampoco me gusta como copiar ese tipo de estrategias. Como, igual en el tiempo me he intentado instruir un poquito como en temas de marketing y, y a veces hay estrategias que son como más como, eh, no me acuerdo cómo le llaman, como, no sé si sea estrategias más como black hat, como estrategias que son como que juegan un poquito como con eh, como que ese tipo de estrategias no me gustan tanto, como que me gusta más como intentar que sea un poquito más orgánico, no hacer tanto spam, no sé, yo tampoco soy de los que publican en Bidding, por ejemplo, y que tienen un párrafo al final que dice como síganme para más cosas, como que esas cosas no las encuentro necesarias, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y Yo estoy seguro que... hace un tiempo y que, claro, me llamó la atención tu perfil porque es raro que uno vea un desarrollador que, que sea como que tan buen creador de contenido orgánico, Mm, justamente. Entonces, sí, me llamó también positivamente la atención sí, de que en el fondo no estás como spameando, entre comillas, ahí sí, tu red es con... parte de eso, es como lo que lo he estudiado un poquito de copywriting o marketing y como que he intentado tomar las cosas que a mí me gusta ver cuando veo contenido de marketing. Entonces, como eso. Y esas cosas las he aprendido a veces porque me gusta, pero también como tengo un pasado más como emprendedor. Entonces, como que igual en emprendimiento es necesario si quieres hacer conocer tus productos. Cuando dices emprendedor, ¿a qué te refieres prácticamente? ¿Qué has hecho? Ah, ya. A ver, yo tenía una empresa de desarrollo de software que estuvo operativa entre el 2013 y el 2016, que fue el periodo cuando yo estaba estudiando en la universidad. Entonces, creé esta empresa con unos amigos de la universidad y mi motivo principal era porque no quería tener jefes. Entonces, como que dije, no, ya yo estoy estudiando, pero la verdad es no quiero tener un jefe. Como me tomé por ese lado, como el tema del emprendimiento. Bueno, yo quiero emprender para no tener jefes. Después en el camino me di cuenta que cuando emprendes tienes miles de jefes, que son los miles de clientes que tienes. Y ahí, pero sí, tuve una empresa de venta de desarrollo de software. O sea, Ujú. alguna empresa que necesitaba tener alguna página web. Ahí hacíamos de todo, desde página web, aplicaciones móviles, teníamos de todo. Ojalá que fuera algo de automatización de procesos. Entonces, vendíamos generalmente automatización de procesos y nos fue bastante bien, la verdad. Sí, al final la cerramos porque cada persona, éramos cuatro y cada uno quería hacer cosas distintas. Entonces, como que fue por ahí más la decisión de cerrarla. Y después de eso, eh, fundé una startup propiamente tal. Y ahí ya era un producto en específico, ya no era como venta de servicios, sino que era un producto en específico. Que era una aplicación que hoy en día debe ser muy fácil construirla gracias a la inteligencia artificial, pero en ese tiempo era una aplicación que tú le sacabas una foto de un ejercicio matemático y te enviábamos el desarrollo de cómo se hacía. Era eso, la aplicación. Entonces, era una aplicación que te ayudaba a estudiar. Y ahí sí tuvimos que pasar por todo el proceso de cómo hacer llegar esto al público que queríamos hacerlo llegar, cómo hacer que los apoderados, porque era enfocado como en preparación para quedar en la universidad. Entonces como que tuvimos que aprender un poquito, o sea, aprender mucho de cómo levantar fondos, un poquito de marketing, cómo hacer llegar el producto a las personas correctas, y en ese caso teníamos esto que a veces pasa que el usuario no es el cliente, porque el usuario es el alumno, pero el cliente es el papá porque ellos son los que pagan. Teníamos, entonces fue como que todo un aprendizaje en el proceso. Y por eso también, como si bien tengo ese perfil técnico, como que me ha tocado también pasar por ese proceso como más de aprender de esas cositas. Y después del tiempo igual me di cuenta que todas esas cosas también te ayudan como si quieres buscar trabajo por propiamente tal. Como o sea, ya sea como contratos, por ejemplo, que es como esta modalidad un poquito más independiente, o si quieres ya tener un trabajo propiamente tal en full dependencia, por ejemplo. Como que encuentro que esas cosas te pueden ayudar eventualmente a conseguir un trabajo, porque al final también buscar trabajos, en cierta manera, es posicionarte a ti mismo en frente de un empleador, teniendo competencia que son todas las personas que también quieren ese trabajo. Mm. Entonces, como que encuentro que igual es algo que te puede ayudar como en distintas como áreas, como ya sea
no importa que estés emprendiendo, pero si tienes que buscar trabajo, probablemente tengas que aprender un poquito de marketing también. Claro, ¿no? Y toda esta capacidad para crear contenido y al final transformarte tú mismo en un creador de contenido me parece que está como más que, digamos, que es más que necesario en este mundo laboral y además como en el contexto actual. Lo que me lleva también a la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves tú el futuro, bueno, de tu trabajo principal, digamos, que es el de desarrollador, pero también el futuro de la creación de contenido o de los creadores de contenido en el contexto de la IA? De Ya, el claro. hype y como, bueno, no solo hype, en el fondo toda la llegada Sí, de la IA generalizada o la adopción, digamos, sí, sí, masiva sí. de la IA. Ya, muy buena, mira. De a ver, de partida como que ya, el mundo, como pensándolo, una proyección a futuro de lo que puede pasar, porque muchas personas hablan de que se van a acabar los empleos. Eso es como algo que hablan muchos gurús o sobre todo los CIOs de estas empresas como que tienen, obviamente es su trabajo decir estas cosas, entonces como que, y ahí pasa mucho que piensan en eso, que los trabajos se van a acabar, que ya no van a haber más programadores ni nada de ese estilo, ¿cierto? O sea, y todo de ese estilo, mejor dicho. Y yo pienso que como que hay que ver qué pasa, como que prefiero ir moviéndome con esta ola y ir utilizando las herramientas, por ejemplo, como no negarme a utilizarlas, como esa es como la base. También como que yo no soy tan negativo en el sentido de que si vemos los trabajos que hay hoy en día, muchos son trabajos que no existían ni siquiera hace 10 años atrás, y Claro. menos pensando como hace 100 años atrás, por ejemplo. Entonces como que yo pienso que todas estas herramientas al final van a traer consigo más oportunidades y más trabajo. Probablemente va a ser distinto a lo que hacemos en el día a día, pero yo creo que si estás como un poquito al tanto y utilizando estas herramientas, como que va a ser natural en el fondo como ir adoptándolas en tu día a día. Y algo que pasa mucho es que, eh, sobre todo con inteligencia artificial, que, que en verdad es una herramienta más. Y es una herramienta más que en el fondo encuentro que va a ser fácil de utilizar. O sea, encuentro que la barrera de entrada tampoco va a ser tan difícil a futuro. Como, no es como que haya que estudiar infinito para poder empezar a hacer estas herramientas, sino que yo creo que va a llegar un punto en que las van a hacer de manera tan fácil que para uno va a ser fácil de hacer. O sea, por ejemplo, en programación, uno utiliza un programa para programar. Es como, por ejemplo, en Photoshop, uno, bueno, o sea, para edición gráfica uno utiliza Photoshop, por ejemplo. En programación uno utiliza un editor de texto X, que puede ser, hay distintos, pero uno utiliza ese editor de texto. Yo creo que van a ser los editores los que van a ir evolucionando y que uno tiene que ir adaptándose para incorporar estas herramientas y al final hacer el trabajo como día a día, de manera más fácil. Y también es como que otra cosa que dicen que es como que van a despedir a mucha gente. Yo digo que, claro, como que del corto plazo puede pasar, pero si uno piensa como, ok, ya, un programador con todo este tipo de herramientas te produce por 10 por ejemplo. ¿Ya? Y uno piensa como, ya, en vez de tener 10 personas, ¿por qué no tengo una? Pero yo creo que el pensamiento debe ser al revés, como, ¿por qué no tener 10 para producir 100? Mantener los 10 que ya tengo para producir 100 en vez de tener uno para producir 10. Y ese pensamiento en conjunto yo creo que va a ser al final lo que van a ir adoptando las empresas, como que es precisamente lo que pasaba en el tiempo, como que cada eficiencia tecnológica que hemos tenido en general no ha sido premiada con menos trabajo, realmente es manteniendo el trabajo o agregando más trabajo, de hecho. Entonces, por eso como que ningún argumento de que las cosas se van a acabar, el trabajo se va a acabar, como que no me convence como ningún tipo de argumento. Yo creo que se va a transformar el trabajo, sí, pero de que se va a acabar, no lo veo tan así. Entonces, como resumiendo la respuesta es como eh, utilizando las cosas que hay, no cerrándose a eso, es lo principal. ¿Cómo te imaginas tú, bueno, en Research hacemos eso de la varita mágica, que es un ejercicio de decir, si tuvieses una varita mágica, ¿cómo te imaginas tú en, no sé, 5 años más? ¿Es haciendo qué? Ah, ya, buena pregunta. No, mira, hace poco leí el concepto de
lo escribió el fundador de Get On Board. Sergio, escribió un post que era algo así como, ¿por qué no eres tu propio Venture Studio? Ujú. Sí, De sí. manera de que una persona pueda tener muchos proyectos independientes y que cada uno de esos proyectos vaya generando como ingresos y cada uno de esos proyectos a la vez estén semi-automatizados. Y ese semi-automatizado obviamente está potenciado por herramientas de inteligencia artificial y de manera que tampoco tú tengas que estar como 100% metido en uno, sino que también puedas repartir tu esfuerzo. Entonces como que yo cuando empecé como a leer un poquito más de esta filosofía de que hoy en día con las herramientas que hay disponibles, como que puedes hacer más. Entonces yo empecé a pensar como, yo creo que por ahí podría verme en unos 5 o 10 años más. Más que como trabajando como freelancer o como un contractor, por ejemplo. Quizás estar viviendo de estos proyectos, como de tener múltiples proyectos, que uno de esos puede ser trabajo remoto. Y ahí trabajo remoto también se puede dividir en varios proyectos más, por ejemplo, porque puede ser trabajo remoto como una academia en donde se hagan clases de eso, o también trabajo remoto podría tener como una versión contable, por ejemplo, en donde yo ayudo a las personas a llevar la contabilidad. Obviamente yo no soy contador, tendría que tener un equipo de contadores, por ejemplo. Entonces, como que, a esto voy, como, ojalá tener como varios productos y que cada uno de esos productos genere el ingreso que necesito hoy en día para vivir. Pero eso es como lo que yo veo, y la verdad es que lo he visto así desde mucho tiempo. Como que todo este tema de freelancing, venta de servicios, como que encuentro que es algo más momentáneo. Es algo que me gusta, pero me veo más como creador probablemente tal que como vender servicios. Sí, sí, sí. Y eso es algo muy personal, como que no es que encuentre que un camino sea más bueno que el otro. Como Ujú. que cada camino yo creo que tiene sus propias ventajas y desventajas. Yo lo veo como un camino que me llama la atención, me causa curiosidad, me gusta, me veo haciendo eso, entonces como que yo creo que para allá va la cosa. Sí, sí, sí. Ahora, para eso, bueno, voy a volver un poco, Nico, a tu faceta de creador, de creador en general y de creador de contenido y de algo que me comentaste hace un par de minutos, que era el hecho que tu, claro, trabajoremoto.cl se dio a conocer o se está dando a conocer mucho por Google, ¿no? Porque está bien posicionado, inclusive Sí. como a la par con los sitios oficiales del gobierno. Entonces, dentro de toda la revolución que ha habido en el último año y medio, diría yo, también ha pasado muchas cosas con el algoritmo de Google, y eso lo Sí. sabemos. Entonces, te quería preguntar cómo te ha impactado eso. Bueno, primero si te ha impactado, si ha Ah, habido ya, ya, algún cambio. buenísimo. Ya, a ver, viendo los números, así como propiamente con los números, claro, hay veces en las cuales como que ha afectado, como que ha bajado un poquito el rendimiento, en un 40%. Pero después en el tiempo se ha vuelto a posicionar nuevamente sin que ya haga algún gran cambio estructural ni nada de ese estilo, sino como que simplemente, de parte, yo tampoco he subido tantas entradas al blog todavía, como que intento subir una cada mes, pero tampoco he podido ser tan constante con eso. Pero sin embargo, igual el contenido se ha ido como posicionando y mi filosofía al respecto como del tema del algoritmo y esas cosas es que yo creo que, espero que eso no cambie, pero creo que hasta hoy la estrategia principal es como crear una buena pieza, crear un buen artículo, que sea informativo y que a la gente como que le guste y que cumpla la promesa del título en el fondo. Entonces, yo sé que si una persona busca cómo hacer una boleta en horarios, por ejemplo, le va a salir el servicio de puesto interno y alguien lo va a leer y no va a entender nada. Entonces, como que mi explicación es paso a paso. Como hago el paso a paso, pongo cada imagen de ese tutorial, por ejemplo, es algo que yo hice mientras estaba emitiendo mis propias boletas. Entonces, como que todo calza la descripción, calza la fecha, calza los montos. Entonces, como que me preocupé, como que le pongo harto cariño a cada una de esas entradas que hago. Entonces, no es algo que me tome una hora, sino es algo que en verdad me toma harto tiempo crear una entrada de ese estilo y también por eso es que no escribo tanto.
pero como pensando en que una buena pieza de contenido va a ser útil, creo que esa estrategia puede seguir siendo buena a pesar de que el algoritmo vaya cambiando. Como que encuentro que si haces contenido más como para complacer al algoritmo, creo que ahí se podrían empezar a romper más las cosas. Pero si tienes en mente como a la persona, al usuario final que va a leer la pieza de contenido y te preocupas de hacer algo bueno, creo que eso siempre va a seguir siendo bueno. Y eso sumado a que igual otra patita del cómo entrar las personas al blog es con LinkedIn. Entonces como que igual cada cierto tiempo en LinkedIn yo voy poniendo algo que hace referencia, ya sea directa o indirectamente. Como... Entonces también llegan por ahí. Sí, sí. Contenido de calidad centrado en las personas. Claro, sí. Ese sería el resumen. Sí, sí, sí. Y Nico, ¿tienes como algún, no sé, calendario editorial, algún flujo de contenido? O son contenidos que surgen más orgánicamente, en la medida en la Ah, cual idea? ¿Cómo te organizas con eso? ¿Cómo lo ya. haces? Yo tengo como una especie de un blog de ideas, como en mi computador, como algo muy simple, así como casi que el editor de notas de Mac, donde tengo un lugar donde voy anotando todas las preguntas que me voy encontrando online. Entonces, por ejemplo, en LinkedIn no veo tantas preguntas, pero por ejemplo en comunidades online, como de programadores, por ejemplo, que igual participo en alguna de ellas, no tan activamente, pero a veces leo las preguntas que van haciendo respecto a la modalidad de trabajo remoto, por ejemplo. Yo voy anotando esas preguntas. Y también a veces me escriben directamente en LinkedIn o me mandan un correo y me preguntan algo, así como, no sé, una empresa española me está diciendo que le mande la boleta de honorarios, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como que ahí le empiezo a preguntar como a las personas que estén trabajando para una empresa de España, por ejemplo, para ver cómo lo hacen ellos. Anoto esto en este documento y después, el día en que tenga tiempo como para sentarme y escribir algo, tomo cualquier cosa de ahí y la voy desarrollando. Entonces, en el fondo, como que tengo una carpetita con ideas, al menos como para el tema de trabajo remoto en sí. Para LinkedIn también tengo otra carpeta que es distinta de ideas, como ideas de post, que se me van, a veces, no sé, voy caminando, se me ocurre algo, la anoto. Y ahí no tengo un calendario, eso sí, como que intento escribir una o dos veces a la semana, pero intento no forzarlo, como que tampoco me gusta obligarme como a escribir todos los días, por ejemplo, como que encuentro que si hago eso, como que no va a ser tan interesante lo que tenga que decir. Entonces, Atenta como que contra la creatividad. claro, sí. Y al final, entonces, eso es como tener una carpeta con ideas. Y a veces las ideas pueden ser un párrafo y las dejo ahí. Y de repente, en algún otro momento de creatividad, se me ocurre cómo continuarla. Y coloco el siguiente párrafo. Y me estanco de nuevo y lo dejo estar. Chao, me olvido. Y después, en algún otro momento, se me ocurre como el siguiente párrafo. Entonces voy así, como con temas de ideas de creación de contenido. Mi contenido es escrito. Entonces, como voy así, voy anotando las ideas y a veces como que me sale un post al tiro, otras veces como que tengo que empezar a aterrizar un poco más las ideas, como dejarla un poquito, estar como en el background, como Para mientras que hago otras madure. cosas, claro, para que madure. A veces también las converso con mi esposa, entonces como es un proceso más como más creativo en ese sentido, como es casi que cuando me ilumino como que lo escribo y después me olvido. Voy voy haciendo eso. Me gustó eso lo que comentaste acerca de observar lo que la gente pregunta en la comunidad en línea. Creo que es como Sí, un poco como una mentalidad de observador y de hacer research continuo, lo que llamamos, así como estar sí, siempre atento a las necesidades de las personas, sí, identificarlas y como poder ver patrones, ver temas que se repiten y ver cómo uno los sí. puede abordar y cómo uno les puede ayudar a las personas Sí. de su De hecho, tarea. ahora que lo mencionas, eh, yo dentro de los años, otro emprendimiento que de hecho tengo, pero que en algún momento estuvo más fuerte, fue desarrollo de software, pero vender servicios de informática, pero en el área de salud. Y para mí, como muchas veces esto de cómo hacer que las cosas crezcan, para mí siempre ha sido como a través de creación de contenido.
como empezar a crear blog, empezar a hablar de lo que sea que estés haciendo en redes sociales, por ejemplo. Como que para mí ese siempre ha sido la forma en la que yo puedo hacer llegar a la gente a los productos que yo hago. Y me pasó, para ese producto en específico, esa área en particular, que no había ningún foro en línea donde hubiese gente como clínica, por ejemplo, que tuviera problemas en el día a día en el trabajo y que hablara de estas cosas online. Entonces me costó mucho como hacer una bolita de nieve que pudiera crecer automáticamente, como en el sentido de ir tomando apuntes de las cosas que van preguntando y en base a eso hacer contenido. Ahí yo tenía que hacer contenido muy a ciegas, que no me gustó mucho hacerlo, pero fue la manera de como empezar a posicionarme en esa industria. Y ahí, y en ese entonces empecé a descubrir también el poder de LinkedIn. Eso fue como año 2020. Ahí me Claro. di cuenta de que en este caso particular era mejor escribir sobre lo que iba aprendiendo de salud digital en LinkedIn para como posicionarme un poquito. Y en el tiempo funcionó súper bien hacer eso. Pero para mí como la opción por defecto, si es que yo quiero, por ejemplo, saco un producto nuevo que soluciona alguna problemática, es como irme a los canales online, Reddit, por ejemplo, o foros específicos o comunidades específicas, y ver qué cosas han ido preguntando en el tiempo, meterme, tomar apuntes, como de verdad tomar apuntes. O sea, pantalla 1, la pregunta, las respuestas. Pantalla 2, mi blog de notas tomando apuntes como de cuáles son los términos que utilizan, las palabras, cómo se refieren a los problemas, de manera, y yo escribirlo, de manera como de que pase como pasar por el proceso y que quede grabado en mi mente cómo hablan sobre el tema en particular. Entonces como que es una forma como de sacar también ideas de creación de contenido. Entonces como que y hay muchas comunidades online donde uno puede hacer esto. Entonces, no todos los campos, como me tocó a mí enfrentarme al campo de salud digital, probablemente tal, en el año 2020 nadie escribía sobre eso, ahí me costó un poquito. Entonces, pero por ejemplo, si escribes para, no sé, programadores o personas freelance, como que hay hartos lugares donde uno puede sacar ideas de contenido para esos nichos, por ejemplo. Claro, hay muchas comunidades online y a veces inclusive en las redes que quizás uno usa menos, no sé, por ejemplo, a lo mejor nosotros ya no usamos tanto Facebook, pero en verdad en Facebook hay todavía muchos grupos y hay muchas comunidades en ciertos nichos, cierta industria, ciertas profesiones. Eh, También pasa lo mismo con los grupos de WhatsApp, ¿no? También hay muchos grupos de WhatsApp específicos. Eso creo que es Sí, otro boom de comunidades, digamos, sí, sí. junto con Telegram. Claro. Sí, ahí la dificultad principal es como los chats son más como en tiempo real, Sí, como que se implica que uno tiene que estar como más metido, más pendiente. más pendiente, claro. Pero cuando son foros, como Reddit o cosas así, es como que tú puedes colocar a minar, como que buscar joyitas, como te ponen a ver, como el mensaje hace un año, por ejemplo, y vas a encontrar una muy buena pregunta con las respuestas y después tú puedes dar tu visión al respecto, ya sea en LinkedIn o donde compartas contenido, por ejemplo. Claro. Y Digo, otra, dale, dale. lo otro que quiero decir es que también hace no tanto tiempo me di cuenta que, eh, por ejemplo, para las personas que crean productos digitales, una buena forma de hacerse marketing también es creando productos digitales que promocionen tus otros productos. Entonces, por ejemplo, mi blog, que es trabajoremoto.cl, ahí hay contenido, guías paso a paso de la modalidad trabajo-contrato. Pero tengo una calculadora en donde tú colocas como el salario en dólares que te van a pagar y esto te calcula el sueldo líquido inmediatamente. El sueldo líquido en pesos chilenos que vas a recibir después de impuestos, por ejemplo, y cotizaciones. Entonces, como que esa calculadora también en sí es como un subproducto que es gratuito y todo eso, pero de cierta forma también lleva personas hacia el blog o hacia la lista de correos. Entonces, como que para las personas que son más builders, como que también pueden ocupar sus mismas habilidades de construcción de productos para hacer productos que se vayan autopromocionando entre ellos. Eso también es otra patita que se me había olvidado mencionar, que encuentro que es un buen hack. Sobre todo a las personas que... Temas de contenido y de productos digitales Sí, que trabajen por uno, pues, digamos, por decirlo de alguna manera. sí, sí. A lo que te iba a preguntar, claro, es que yo también, bueno, soy fan del contenido orgánico y de la escritura, ¿no? De escribir
te comentaba en nuestra reunión anterior donde planificamos esto, ¿cierto? Que últimamente, bueno, he pasado a este formato video como complemento, también me estuve como abriendo a otro tipo de formato porque me puse a pensar en qué cosa yo hago distinto ahora de lo que hacía hace muchos años atrás cuando partí como con el blog, después cuando me cambié a otros sitios, migré de plataforma, etcétera. Y sí me he dado cuenta que estuve consumiendo mucho podcast en los últimos años, creo que como del 2020, sobre todo en adelante. Al inicio más en formato Spotify, porque me puse a caminar mucho y mientras caminaba o trataba suave, escuchaba podcast. Y después, cuando ya me quedé como más haciendo deporte con música, y hace 3 años que no tengo tele, entonces me pasé más a YouTube, a este otro formato más video, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Has intentado otro formato? ¿Tienes planes? Ah, buenísimo, sí, sí, sí. ¿Qué pasa con Me eso? encantaría YouTube, como que, sí, sí, sí. Mira, hubo un tiempo en que me quería transformar quería escribir contenido de programación, formalmente tal. Y me di cuenta ahí que para crear contenido de programación había que, no sé, meterse a Twitch, por ejemplo, y streamear un poco, como streamear mientras programas. Y lo intenté, ¿eh? Me gustó, pero lo encontré un poco frustrante. Twitch propiamente tal, en el sentido de que te podías poner a crear y llegaban, no sé, 2 personas. Y era como que encontré que iba a ser muy lento crear contenido. Después me volqué por el contenido escrito porque encontraba que en LinkedIn como que las publicaciones tienen alto alcance. Después, y por eso me fui más por el lado de contenido escrito, y aparte que se me daba más natural. Pero yo tengo como YouTube en particular me llama mucho la atención, que esto también lo habíamos hablado un poquito, que es a diferencia de Twitch, por ejemplo, Twitch premia el en vivo. Twitch premia mucho el en vivo. Y el contenido grabado se queda ahí. Y se olvida y se muere. Pero en cambio en YouTube pasa que el contenido de video, yo encuentro que tiene una duración muy, muy larga. De hecho, por ejemplo, hice un mini experimento que fue una charla que vi en la 9.5 del 2023, me parece. No me acuerdo bien el año. Y en esa 9.5, que es una conferencia que se habla sobre trabajo remoto, yo di un taller de la modalidad de contractor, que fue una charla de unos 15 minutos. Y esa charla no quedó grabada y mucha gente me había pedido si podía quedar grabada. Entonces yo llegando de la conferencia que se hace en Valdivia, y yo vivo en Santiago, llegué a Santiago y lo primero que hice fue, ya, voy a grabar esta charla. Me puse a grabarla, fue un video de media hora, que me demoré 2 horas en grabarlo, porque a veces tenía que partir de nuevo, y lo típico de creación de contenido, me imagino que tú ya debes haber pasado también por estas cosas. Sí, Ya, sí. entonces al final un video de media hora me tomó como 2 horas de grabarlo, pero intenté que fuera así como casi una clase. Entonces que no me costara grabarla, que fuera una clase, lo dejé publicado y, y en el tiempo yo lo publicité a través de LinkedIn. O sea, lo puse ahí en LinkedIn y llegaron hartas personas, como que no sé si al par de días ya tenía 50 suscriptores. Y después en el último tiempo ya tengo como 110 suscriptores, pero tengo un solo video, que es ese. Y es un video que ya tiene más de mil views, no sé cuántos tiene, pero creo que tiene más de 1000 views, entonces como que, y fue algo que yo creé en algún momento, lo dejé ahí, habrá tenido unas 100 visitas el primer día, pero después con el tiempo ha seguido llegando gente, y no sé, la semana pasada se me suscribió alguien, y se suscribió alguien sin que yo tuviera que promocionar nada, sino que como que de alguna forma, al parecer, el contenido en YouTube, al menos a bajo nivel, como no como alguien que esté todo el día creando contenido, Claro. al menos a bajo nivel, yo veo que es algo que el video sigue siendo relevante de alguna forma. Creo que a la gente que lo vio puede que le haya gustado, puede que lo haya compartido y que por eso quizás como que sigue llegando gente a ese video. Y puede que sea un tema también que no se habla mucho también en YouTube, y que también por eso pueden llegar personas. Te vamos Pero a etiquetar acá en los comentarios, en la descripción de este video ya, para animarte a que vuelvas al claro, tema. entonces, en el fondo como que es un formato que me agrada, que me gusta, y que en estos momentos no le pongo más fichas, más que nada porque no tengo nada que vender actualmente. Como que, ok, está el curso, Claro. pero el curso es en vivo, entonces como que tengo que planificarlo, porque al final requiere una fecha, una hora, y que tengo que comprometerme en esa fecha y hora y hacerlo. Ujú.
Entonces, como que todavía no tengo un contenido, por ejemplo, digital, que sea como llegar y comprar. De manera de como que esa sea la pieza que es como mi producto estrella, por ejemplo, Claro. y que ahora puedo empezar a crear contenido para intentar llevar gente a ese producto estrella. Como que por ahora estoy fallando yo en tener el producto para poder meterle más como canales de distribución. Pero el canal que me gustaría agregar es YouTube. Me gusta mucho la idea de crear contenido ahí. Principalmente por el tema del el motor de búsqueda, las estadísticas que dan de los videos, que se encuentro que son súper buenas, y también de la relevancia que tienen en el tiempo los videos. Como mi video que es de hace 2 años sigue recibiendo visitas. Claro, Como bueno, yo lo que te comentaba es que un poco le tomé la importancia de YouTube también pensando en eso, en la volatilidad de los contenidos que estamos creando para redes sociales y todo el tiempo que eso significa, y si tratamos de hacerlo bien, bueno, es bastante demandante y queda un poco en la nada. Digamos, uno va formando como sus contactos, seguidores, para no decir comunidad, porque creo que a veces como mucho decir comunidad, porque no no me es la gusta, comunidad de nada. no me Estamos gusta el usando un concepto de espacio, comunidad. estamos usando un espacio que no es nuestro, que está prestado, estamos creando contenido ahí, la gente pasa mucho tiempo ahí haciendo scroll. Eh, entonces es mucho más volátil. Antes uno cuando quería dejar algo, no sé, a la humanidad, uno escribía un libro. Hoy día uno tiene un blog o tiene un sitio donde publica artículos, así como lo haces tú, como lo hago yo. Pero creo que los videos largos y los videos de YouTube en particular tienen más duración de vida, y sobre todo cuando son atemporales, o ese Sí, tipo de contenido que es evergreen, ¿no? Que no es solamente debatir sobre contingencia o como navegar sobre la ola de un hype actual, sino crear contenido de temas que van a seguir siendo relevantes dentro de medio año, un año, así como tu video. sí. Eh, bueno, Eso, eso se torna importante en el fondo, como que... sí, sí, sí. eh, De hecho, ese concepto también es súper bueno, el de Evergreen. Y esa es una de las razones por las que yo considero que soy buen programador y que puedo enseñar conceptos técnicos de programación bien. De hecho, he hecho clases de eso. Pero no me gusta crear contenido de programación porque no es evergreen. No ujú, es algo que yo pueda ver en 5 años y que siga siendo relevante. Es más difícil escribir ese tipo de contenido en programación, por ejemplo. Y cuando intenté crear contenido, también me di cuenta de eso y dije, no, como que prefiero crear algo que sea como un asset, como, o sea, yo escribo una pieza de contenido y que eso en el tiempo va a generar algún tipo de beneficio, como ya sea tanto para mí como para las personas que lo leen. Entonces, como que por eso también me gusta el contenido escrito y por eso también me llama mucho la atención YouTube. Y es una de las cosas que no me gusta mucho de LinkedIn, es que en el último tiempo encuentro que como que ha bajado un poquito como el alcance en temporalidad. mm. Sin embargo, la semana pasada me llegó una notificación de algo que escribí hace 2 años. Alguien le Sí. puso like. Fue muy Yo no sé raro. si LinkedIn está haciendo experimento con nosotros, y a mí me pasa lo mismo, también veo contenido súper antiguo y digo, ¿cómo todavía alguien lo vio? Sí, Eh, pero a mí me gusta ese concepto como de, al final, todas estas cosas que uno hace es como que es algo que estás creando y como verlos más como assets, como algo que tú creaste y que está ahí. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo el contenido que escribo en LinkedIn como que igual intento tenerlo en otro lado, escrito, ujú, como en un blog de notas, en algún documento de Word. Como me gusta tener como el registro de las cosas que he escrito, porque bueno, aparte después si las veo por encima también se me ocurren cosas nuevas, pero al final es contenido que uno escribe, entonces como que una creación tuya que vive en una plataforma y que ahí las personas la ven a través de ahí, pero que eventualmente podría transformarse en otro tipo de contenido. O sea, un contenido puede ser un párrafo en LinkedIn y que después eso evolucione, como a medida que tú vas pensando en ese tema, evolucione a un blog post o evolucione a un video o evolucione incluso quizá a un curso, por ejemplo. Como que me gusta también tener esa mentalidad de que es algo que estás creando desde cero y que es un asset al final. Como un semillero son semillas que uno va plantando, que uno va exacto. plantando. Oye, Nico, y bueno, para ir cerrando, pasas mucho tiempo programando, ¿cierto? Eres un creador, eres un builder, te gusta crear contenido, y sin embargo, por ahí supe, me enteré, que que no eres una persona tan sedentaria. O sea, todos nosotros somos Sí, muy sí.
Pasamos muchas horas en pantalla. ¿Cómo lo haces tú para tener un equilibrio y no volverte loco en esta vida hiperconectada? Oh, sí, qué buen tema, ¿cierto? Sí, mira, yo la verdad siempre he sido muy sedentario, o sea, desde niño. No me inculcaron nada tema deportes. Jugué a la pelota un par de años, pero muy hobby. Pero nunca me inculcaron, nadie de mi familia me inculcó la importancia del deporte. En el colegio que yo fui era 100% académico, cero importancia al deporte. Entonces como que cuando tenía, no sé, 24 quizás o 27, como que yo fui el que me tuve que empezar a dar cuenta del tema de que el deporte es importante. Empecé a ver a la gente que era unos 10 años mayor que yo, por ejemplo, y no las veía tan bien. Entonces dije, El eh, tiempo es para, viejo. no, algo hay que hacer. Tengo que hacer algo para, como para empezar a moverme, empezar a caminar, ser más activo. También pensando en la profesión propiamente tal de programación, por ejemplo, que es una profesión en la cual incentiva a que uno esté sentado 4 horas seguidas, por ejemplo, porque requiere que tú entres en el flujo de trabajo, de que estés como 100% enfocado en una tarea particular. Entonces como que encuentro que es muy poco sano. O sea, encuentro que de partida esa vía no es sana. Entonces de alguna forma hay que intentar contrarrestarlo. Y yo lo que hice en su momento, cuando partí con el tema del ejercicio, fue, como muchas personas parten, es como a través del trote. Como que partí trotando. El primer día fue un asco, habré hecho 100 metros, pero después también me di cuenta de que, bueno, ahí también yo era más joven, tenía 20 y algo. Entonces me di cuenta que quizás a la semana ya podía trotar 1 kilómetro, después 2, después 5, después 6, después 10, después 21. Nunca me atreví al 40 y algo todavía, pero al menos llegué al 21 y esa fue mi entrada al tema del trote. Después empecé como a, esta, bueno, también esto coincidió en que mi primer trabajo como contractor fue para una empresa que desarrollaba una aplicación para una mejor alimentación. Entonces, como que también me empecé a ver expuesto como al tema de alimentación, de cómo tener una mejor alimentación y aumentar tu actividad física es un círculo virtuoso, como que cada una te va empezando a llevar a mejorar la otra. Uno trotando se da cuenta de que quizás tiene que empezar a bajar unos kilitos que tiene de más para poder tratar mejor. Claro. Entonces también en esta exposición empecé a dar cuenta que ya trotar tampoco es suficiente, sino que hay que también meterle fuerza, trabajo de fuerza. Entonces en ese tiempo contraté a un amigo mío que es personal trainer, empezamos a hacer ejercicios de fuerza y después por las vueltas de la vida, después de pandemia, cuando quise retomar el trabajo de fuerza, me di cuenta que por donde vivo yo acá en Santiago hay muchos box de CrossFit. Entonces como que fui a meterme a un box de CrossFit y si bien yo no hago CrossFit propiamente tal, yo hago otra disciplina que es más parecido a entrenamiento funcional, que se llama Metcon, pero como que comparte ciertas cosas con CrossFit, como que ahí ya como que me enamoré del ejercicio, como que ya... Y también esto lo hice más o menos estructurado, porque uno piensa, ya, pero justo te ponen una reunión, o justo el trabajo hay mucha presión en el trabajo y tienes que pasar de largo trabajando, por ejemplo. Yo ya decidí que eso no podía pasar más, sino que le puse un horario. Entonces, para mí mi horario es lunes, miércoles, viernes a las 6 tengo que estar entrenando sí o sí. Y voy con mi esposa, que también tiene esa contabilidad de llevar un partner. Entonces, como Claro. que Accountability partner. es como que intenté hacer calzar todo, como que intenté formar el hábito. Y el Ujú. hábito un poquito a la fuerza, porque, o sea, de partida, voy a un lugar donde las clases hay horarios de clases. O Sí, sea, pues. tú te pierdes una clase, ya no fuiste en el día. Ujú. Entonces, eso es la primera, como ya, no me puedo perder la clase por eso. También intenté hacerlo calzar con el fin de jornada, porque quedo tan destruido de esa clase que no podría trabajar después de eso. Entonces, como que podría ir en la mañana, pero mejor no. Como que prefiero dejar que sea fin de jornada. Por eso también la dejé a las 6 de la tarde, de manera que coincida con el fin del trabajo, de que lo único que sigue es hacer ejercicio, por ejemplo. Claro. Entonces, como que intenté hacer forzar distintas cosas de manera de que se creara el hábito, y hoy en día ya es un hábito. O sea, como que no hay día en que tiene que pasar algo
muy excepcional para que faltemos a una de esas clases. Y es chistoso ese hábito porque a veces pasan cosas como que uno igual piensa el tema de viajar, por ejemplo, 2 semanas fuera, trabajamos remoto, Ujú. pero los viajes también los pensamos porque eso significa que son 2 semanas que nos vamos a ir a entrenar. Entonces como que igual nos genera ese amarre, pero es un amarre positivo porque es genial ir a entrenar. Entonces al final fue muy de a poco. Partimos muy fácil, después nos hicimos este hábito de ir a entrenar, un entrenamiento que un poquito más de fuerza, más combinado con cardio. Ahora queremos empezar a meterle un poquito más de fuerza, porque toda esta cosa nos ha llevado también a participar de ciertas competencias como a nivel de dentro del box. Y nuestra disciplina como que no es tan, como que no hacemos tanta fuerza comparado con CrossFit. Entonces como que en la competencia hacen movimientos de CrossFit y ahí no nos va tan bien. Pero los movimientos de cardio nos va súper bien y los dos somos muy competitivos. Entonces yo creo que esto nos va a llevar a meterle más fuerza aún al entrenamiento. Pero al final pasa eso. Es como que encuentro que lo difícil es partir, pero partir también tiene sus hacks, que son como estos de intentar. De hecho, está en el libro, el Atómica, Atomic Habits. sí, Creo el libro parte con eso, como de. Yo sé que mucha gente lo ha leído, pero y creo que no sé si ha sido muy consciente de que en el primer capítulo ya te dan un hack súper bueno, que es como que tomar los hábitos que ya tienes y enchufar uno nuevo. claro. Entonces, por ejemplo, Conectar los hábitos. conectar los hábitos que ya tienes con los hábitos nuevos. Entonces, por eso para nosotros como el terminar a las 6 encuentro que es un buen hábito, como terminar de trabajar a cierta hora, ya sea a las 6, a las 7, no sé. Entonces, como que si ya tu día ya se está fraccionado de esa manera, meter algo ahí es como, encontramos que era la mejor forma de empezar a obligarnos a ir a hacer ejercicio. Entonces, como que fue eso, como intentar formar nuevos hábitos de una manera más simple, como que no. A mí me gusta el concepto de disciplina, pero como que encuentro, me gusta más el concepto de hábitos porque encuentro que como que el hábito es más fácil, como que la disciplina encuentro que es más difícil construirla que el hábito. Como Ya, que la disciplina igual ayuda, obviamente. O sea, por ejemplo, los días que llueve y que hace frío, aunque ahí esté en el calendario y todo, como que ahí igual uno necesita como es más la disciplina de, no, sé que tengo que ir igual. sí, Aunque me moje los zapatos del camino, tengo que salir igual. ahí es la disciplina. También creo yo que la disciplina es como el elemento común entre, de repente, como diferentes ámbitos de la vida, como que uno puede tener buena disciplina. Por ejemplo, hay un autor japonés que se llama Murakami, que él habla de lo similar que es crear o escribir con correr, porque él se Ah, puso, bueno, tengo el libro, no lo he leído, pero lo tengo. no, ¿verdad? Se puso runner, o sea, maratonista, después hizo también triatlón, al final se quedó con la maratón. Y es cierto que son como procesos muy similares, entonces al final si uno lo Sí, tiene bien, o sea, uno empieza a como diseñar también su entorno o tomar sí, decisiones, eh, como dices tú, como tener un accountability partner, conectar un hábito que ya tienes y que ya funciona súper bien con otro nuevo que te gustaría desarrollar, obligarte a hacer ciertas cosas, como sí, inscribirte y que si no vas pierdes algo. Son sí. como pequeños, pero también eso parte después, digamos, con eso formas tu disciplina y después la puedes trasladar a otro ámbito de la vida. Sí, sí, es verdad. Es como que o sea, son cosas que uno puede empezar a utilizar en distintas cosas para nuevas habilidades, por ejemplo. No sé. A mí me encantaría. O sea, yo si bien trabajo para afuera, mi inglés no es perfecto. De hecho, mi inglés escrito es perfecto. O sea, es súper bueno. Yo puedo escribirte un documento entero en inglés, pero el verbal no es tan bueno. Y sé que para mejorar el verbal, si de verdad lo quisiera hacer, tendría que hacer algo muy parecido a lo que hago para hacer ejercicio. Y tendría que aplicar ese plan de, no sé, en la mañana a las 9 tener una reunión con un profesor de inglés que sea hasta las 10 para después ponerme a hacer otras cosas, por ejemplo. Pero, o sea, en el fondo lo que voy es como que eh, tú creas el entorno, como lo que tú decías, como que encuentro que hacer trabajar el entorno a tu favor, como que al final ayuda a que uno vaya tomando todos estos hábitos más saludables que a veces como que uno podría lograr a pura disciplina, pero encuentro que no es un camino muy a largo plazo que sea pura disciplina, como que yo creo que tiene que haber un diseño como de vida, de entorno, para que estos hábitos también vayan en línea con lo que tú quieres.
Así es. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, y con esto te voy a dejar ir a entrenar y haré lo mismo. Tengo que ir a correr y estoy a entrenar porque hoy día todavía no entreno, pero faltan horas del día, así Sí, que muchas está gracias, bien. Nico, por haber aceptado la invitación. Ha sido Muchas gracias a ti por la invitación. Me gusta hablar de estos temas. Te felicito también por ser creador de contenido y por querer crear algo y dejar algo, ¿no? A la, Sí, a la comunidad y a las personas. Así que buena sí, eso. semana y buen entreno. Bueno, llegamos al final de este episodio del podcast de Fried. Si te gustan nuestros contenidos, recuerda suscribirte al canal y que debes hacer clic en la campanita para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video a YouTube. Y si nos quieres ayudar a llegar a más profesionales, comparte nuestros videos. Nos encontraremos pronto en un nuevo episodio. Un abrazo.